Bienvenidos al canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero Rodríguez y hoy vamos a viajar a la España del siglo XIX de la mano de uno de los escritores más importantes de nuestra literatura, Benito Pérez Galdós. A través de su vida y su obra descubriremos el contexto histórico, social y cultural en el que escribió, repasaremos las novelas más destacadas y nos detendremos especialmente en Fortunata y Jacinta, considerada una gran obra maestra. Una historia de amor, clase y moral que refleja como pocas la realidad de su tiempo y que sigue teniendo sorprendente vigencia. Vamos a descubrir por qué Galdós es llamado el gran cronista de la vida española. No te vayas, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un me gusta. Empezamos. El siglo XIX en España estuvo marcado por una profunda inestabilidad política y por transformaciones sociales que se reflejaron directamente en la literatura de Benito Pérez Galdós. Desde el reinado de Isabel II, pasando por la Revolución de 1868, ¿no?, que la destronó ese sexenio democrático, la Primera República y finalmente la restauración borbónica de Alfonso XII y María Cristina, España vivió un proceso continuo de conflictos entre tradición y modernidad. A finales del siglo, la pérdida de las últimas colonias de 1898 alimentó el debate regeneracionista, la sensación de atraso nacional. Por tanto, también la sociedad experimentó una industrialización desigual, mientras que en Cataluña y en el País Vasco se convirtieron en núcleos textiles y siderúrgicos. Buena parte del país permaneció anclado en estructuras agrarias. Este desequilibrio generó tensiones sociales y el surgimiento de una burguesía urbana frente a una aristocracia en declive y un proletariado en expansión. La ciudad de Madrid crecía con la llegada de la población rural, que se convirtió en escenario privilegiado de las novelas galdosianas. Y en el terreno cultural, la prensa y el folletín fomentaron la lectura de masas y el consumo de novelas por entregas. Filosofías como el positivismo y el krausismo influyeron además en el pensamiento progresista y en la educación, mientras que el realismo y el naturalismo se consolidaron como corrientes dominantes en Europa y en España. La tensión entre tradición religiosa y modernidad liberal también atravesó todo el siglo, y en ese marco se formó la mirada crítica de Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1844. Años más tarde se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, carrera que no terminó, aunque el contacto con tertulias, teatros y redacciones periodísticas resultó decisivo para su formación. Sus primeros años fueron como periodista y cronista, lo que le permitió observar con detalle la vida madrileña y captar los contrastes sociales que más tarde anidarían en sus novelas. En la década de 1870 escribió las llamadas novelas de tesis, entre las que destacan Doña Perfecta, Gloria y Marianela, donde se abordaban ya conflictos ideológicos y morales. En 1873 inició la monumental serie de los Episodios Nacionales, un conjunto de 46 novelas en las que narró la historia de España del siglo XIX desde la perspectiva de personajes populares y anónimos. Durante las décadas del 80 y del 90 alcanzó su madurez con las novelas contemporáneas, entre ellas pues la desheredada, Fortunata y Jacinta, Miau, Tristán y Misericordia, y también renovó el teatro español alcanzando un gran éxito con Electra en 1901. Galdós además tuvo un compromiso político, ya que fue diputado liberal en varias legislaturas y defendió un ideario progresista, crítico con el caciquismo y con el fanatismo religioso. Aunque fue propuesto en varias ocasiones, nunca llegó a recibir el premio Nobel y murió en Madrid en 1920 acompañado de un reconocimiento popular que lo consagró como el novelista nacional por excelencia.
La trayectoria de Galdós se puede organizar en tres grandes bloques. En primer lugar, tenemos las novelas de tesis como Doña Perfecta, Gloria y Marianela, que muestran el choque entre la intolerancia religiosa y el pensamiento liberal, o la reflexión entre la desigualdad social y la sensibilidad romántica. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos las novelas contemporáneas que constituyen el núcleo de su producción realista, ¿no? Donde además incluimos títulos como La desheredada, El amigo manso, Tormento, La de Brigas, Fortunata y Jacinta, Miau, Tristana y Misericordia. En estas obras retrató con detalle el Madrid urbano, la vida de la burguesía y de las clases populares, los conflictos de género, la fragilidad de los valores humanos, entre otros. En tercer lugar, tenemos los episodios nacionales, donde se ofrece una visión narrativa y popular de la historia de España en el siglo XIX, desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración. A ello se le suma su obra teatral, donde destaca Electra, que desató un auténtico debate nacional. Fortunata y Jacinta es una obra publicada en 1887 en 4 volúmenes. Está considerada la gran obra maestra de Galdós y una de las cumbres del realismo europeo. Su subtítulo, Dos historias de casadas, refleja con ironía el peso del matrimonio burgués en la sociedad del siglo XIX. El espacio central es Madrid, que aparece descrito con un nivel de detalle casi cartográfico y funciona como un verdadero personaje colectivo. Y la trama gira en torno a un triángulo amoroso. Juanito Santa Cruz, joven burgués, acomodado, que se casa con Jacinta, mujer virtuosa que resulta ser estéril. Al mismo tiempo mantiene una relación con Fortunata, mujer humilde y apasionada, con la que tiene un hijo. Fortunata, en un intento por ganar respetabilidad, contrae matrimonio con Maximiliano Rubín, un hombre enfermizo pero idealista. Y las tensiones entre su pasión y las exigencias sociales la llevan a recaer en la relación con Juanito. La presencia de figuras como Guillermina Pacheco, que es el símbolo de la caridad cristiana, o Evaristo Feijó, protector cínico pero reflexivo, marca la evolución de la protagonista. Finalmente Fortunata muere y encarga a Jacinta que cuide a su hijo, gesto que convierte a Jacinta en madre sustituta y que cierra la novela con una amarga síntesis, ¿no?, de lo que es la maternidad, el sacrificio y la desigualdad. Estos personajes funcionan como símbolos de las fuerzas sociales y morales. Fortunata encarna la vitalidad, el instinto, la maternidad, pero también la marginación social que conduce a su tragedia. Jacinta, por otra parte, representa la virtud, la bondad, la represión de los deseos en el marco de la burguesía. Juanito Santa Cruz es el retrato del egoísmo burgués, incapaz de asumir responsabilidades más allá de su propio placer. Maximiliano Rubín representa la fragilidad del idealismo, incapaz de sostenerse en un mundo duro y pragmático. Alrededor de ellos, los secundarios, pues tenemos Doña Lupe, Estupiñá o Mauricia la Dura, que enriquecen el retrato coral, ¿no?, de la ciudad. En cuanto a los grandes temas, podemos destacar la desigualdad social, la condición femenina, el papel de la maternidad, la hipocresía moral de la burguesía y la influencia de la ciudad como fuerza determinante de la vida de los personajes. Madrid aparece descrito con minuciosidad: mercados, calles, cafés, barrios humildes, casas burguesas, todos ellos son escenarios que condicionan los comportamientos de los protagonistas. La maternidad real o frustrada atraviesa toda la novela como un símbolo central. Y en cuanto a la técnica, Galdós combina un narrador omnisciente con intervenciones irónicas, uso frecuente de indirecto libre, que permite escuchar la conciencia de los personajes mezclada con la voz narrativa. En cuanto al registro lingüístico, bueno, pues alterna entre lo culto y lo popular, con refranes, con madrileñismos, con ciertos registros burocráticos que otorgan a la obra verosimilitud y variedad. La estructura en 4 partes, pues bueno, pues equilibra los panoramas sociales, ¿no?, que son amplios, con escenas íntimas y con gran intensidad psicológica.
Fortunata y Jacinta se ha leído como una tragedia moderna de clases y de género, y el desenlace, con la muerte de Fortunata y la maternidad vicaria de Jacinta, deja en evidencia las limitaciones de las mujeres en un mundo burgués que controla sus destinos y utiliza raseros morales, dobles raseros morales, por así decirlo. En cuanto a las características literarias, tenemos que decir que Galdós es el más grande, máximo representante del realismo español, por su capacidad de observar la sociedad y transformarla en materia novelística. Su estilo se caracteriza por la atención minuciosa al detalle de lo cotidiano, del gesto social, lo que le otorga, como ya hemos dicho, gran verosimilitud a sus escenas. Aunque conoció el naturalismo, lo adopta de una forma matizada, ya que en sus novelas los personajes es verdad que están condicionados por el ambiente y la herencia, pero todavía conservan un margen de voluntad ética. Su talento más celebrado, bueno, pues es la creación de sus personajes memorables que están en constante evolución y entre los que podemos destacar sobre todo las protagonistas femeninas. En cuanto al lenguaje, bueno, pues ya hemos comentado anteriormente que mezcla registros cultos y populares y que integra hablas urbanas, que lo utiliza con estilo indirecto libre, que funde la voz del narrador con la conciencia de los personajes. Además, la ironía y la capacidad crítica que tiene este autor se suman al compromiso ideológico que tiene de raíz liberal, humanista y progresista. Ha sido defensor de la tolerancia y ha sido un crítico con el fanatismo religioso y político. Por lo tanto, también en sus obras se percibe esa tensión entre caridad y justicia, lo que alimenta a muchos de los personajes. A lo largo de su evolución literaria, pasó de las novelas de tesis más ideológicas a las novelas más espirituales y sociales, de gran hondura psicológica. Como conclusión, ¿qué vamos a remarcar? Bueno, pues que ofrece un retrato vivo y múltiple de la España del siglo XIX. Su novela, Fortunata y Jacinta, lo sitúa al nivel de Balzac, de Dickens o del Tolstoy y constituye una de las grandes novelas realistas europeas. En la exposición hemos visto que la idea de Madrid, como otro personaje más, es un laboratorio social. En esta ciudad se cruzan las clases, los diferentes géneros, los conflictos morales, las aspiraciones individuales. Por lo tanto, podemos también afirmar que cuando él presenta sus novelas, tenemos que insistir en que sus temas siguen hoy vigentes. Por ejemplo, la desigualdad, ese papel de la mujer, esa hipocresía moral y la vida urbana. De este modo, podemos decir que estas obras a día de hoy las podemos conectar con debates contemporáneos y comprender su relevancia cultural. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un like, no olvides suscribirte a mi canal y te recuerdo que en el Facebook existe un grupo anónimo, Clases de Lengua y Literatura Española, donde colaboran profesores y maestros de todo el mundo. Os esperamos. Gracias.